Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Nicole Moreno y vengo a presentarles el romanticismo y el realismo. Empezaremos por el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Fue un movimiento cultural, artístico y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania. Además, se extendió a otros países de Europa y América. Surgió como reacción contra las ideas de la Ilustración, que se apoyaba en el racionalismo, y el neoclasicismo, que reivindicaba las formas de la antigüedad clásica. Características eran: valoraba la expresión individual, defendía la originalidad, exaltaba el nacionalismo, buscaba transmitir emociones y rechazaban el neoclasicismo. Los temas que ellos abordaban en esta época eran la exaltación del yo, el héroe rebelde, la melancolía y el desengaño, la evasión como medio de escape de una vida desencantada, la naturaleza silvestre y hostil, la libertad, la originalidad y la creatividad, el amor y la muerte. Historia del romanticismo. El romanticismo se desarrolló en el contexto de la cambiante sociedad del siglo XIX. En Europa, luego de la crisis del antiguo régimen a partir de la Revolución Francesa, el fracaso del proyecto napoleónico y las restauraciones monárquicas provocaron un sentimiento de decepción en la sociedad. La creciente industrialización tuvo como consecuencia una masiva movilización de población desde las áreas rurales hacia las urbanas. En las ciudades, que crecieron rápidamente, se afianzó la burguesía como clase social en ascenso. Comenzaron a manifestarse los primeros movimientos de obreros industriales que buscaban mejorar sus condiciones de trabajo, y se produjeron luchas independentistas en territorios ocupados por potencias extranjeras, tales como Italia, Grecia y los países hispanoamericanos. Ahora, autores internacionales del romanticismo. Iniciaremos en Francia. Théodore Géricault, nacido en Francia 1791 hasta 1824, 32 años, vivió uno de los introductores del romanticismo en la pintura, y de ellos solo 10 pintando, en lo que el talento de Théodore Géricault destacó del de todos sus contemporáneos, una estrella joven que, acentuando el dramatismo de sus obras, dejó con la boca abierta a medio mundo. Su obra más famosa fue La balsa de la Medusa, que relataba el momento en el que son rescatados los náufragos de un barco. De los 147 tripulantes de esta balsa, construida improvisadamente con restos del naufragio del Méduse, solo 15 sobrevivieron, llegando a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Géricault investigó construyendo una réplica exacta de la balsa en su estudio, entrevistando a algunos de los enloquecidos supervivientes y acudiendo a morgues para estudiar la textura y el color de la carne putrefacta, para dar un extremo realismo a su pintura. Entre las obras destacadas de Théodore Géricault tenemos la más relevante, que es La balsa de la Medusa, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Esta obra fue hecha en 1819. Y las otras dos a mencionar tenemos La epidemia de la fiebre amarilla en Candice en 1819 y Derby en Exon, caballos voladores, en 1821. Ahora viajamos a Italia y conocemos a Francesco Hayez, nacido en Italia en 1791 y muere en 1882. Fue el pintor más importante del romanticismo italiano. Realizó una pintura basada en la historia. En Roma fue discípulo de Canova y siguió aprendiendo y consolidando una carrera muy prometedora. Pero
en 1814 sufrió una agresión, al parecer debido a disputas sentimentales, por lo que se vio obligado a marcharse a Nápoles. Después se fue a Milán, donde moriría a los 91 años. Hoy, Francesco Hayez está considerado el mejor y el más acreditado exponente del romanticismo en Italia. Con un repertorio mitológico e histórico, el estilo de Hayez está muy cerca de la sensibilidad romántica, que él reinterpretó a la luz de un temperamento claramente clásico y académico. Entre las obras más famosas de Francesco Hayez tenemos El atleta triunfante, 1813, Venganza bajo juramento, doble dualidad, 1851, y el más famoso de todos, El beso, que se encuentra en Milán, Pinacoteca de Brera, hecha en 1859. Ahora viajamos para Alemania para conocer a Caspar David Friedrich, que nació en Alemania en 1774 y muere en 1840. Fue un artista prerromántico que introdujo el romanticismo en Alemania. Sus paisajes alegóricos, que muestran el valor romántico de lo sublime, ilustran cielos tormentosos, nieblas matinales y ruinas góticas, todo muy del gusto del romanticismo alemán. Su interés principal como artista era la naturaleza y a veces ubicar al ser humano empequeñeciendo en contraste con extensos paisajes. De ahí que el historiador Christopher John Murray nos hable de que dirige la mirada del espectador hacia su dimensión metafísica. El artista se formó muy joven como dibujante, más que como pintor, pero las nuevas corrientes pintorescas lo llevaron a los pinceles, donde gozó el éxito. Entre las obras destacadas de Caspar David Friedrich encontramos Cruz en la montaña, Escalada espiritual, 1808. El monje frente al mar, un vacío completamente lleno, 1810. Y el más famoso de todos, El caminante sobre el mar de nubes, que se encuentra en un museo de Habsburgo, que es Kunsthalle de Habsburgo, de 1818. El romanticismo en Venezuela surgió en el siglo XIX en un contexto de guerras y de búsqueda de la independencia del país. Este movimiento artístico se desarrolló a partir de la influencia de los movimientos románticos de Europa. Se caracterizó por exaltar la historia, la identidad cultural y los valores de los pueblos, valorar la unidad nacional, las tradiciones populares y las costumbres, inspirarse en la belleza de la tierra local y expresar las vivencias de los ciudadanos. Artistas venezolanos del romanticismo. Empezamos por Juan Lovera. Nació el 26 de diciembre de 1776 en Caracas, Venezuela. Cursó estudios en la Escuela de los Landaeta. Involucrado en el movimiento emancipador, tuvo que escapar a Oriente en 1814. Regresó a su ciudad en 1820 y pintó el cuadro de la Divina Pastora. Realizó, entre otras muchas, 2 obras de incalculable valor histórico. El primero es el 19 de abril de 1810, pintado en 1835, y el 5 de julio de 1811, pintado en
1836. En ambos cuadros aparecen los personajes que intervinieron en dichosos sucesos. Fue maestro de dibujo en 1820 en la escuela de Felipe Limardo y en 1822 en la escuela para niños pobres, pardos y blancos de Don Vicente Méndez. Juan Lovera fallece en 1841 en Caracas el 20 de enero. Entre las obras destacadas de Juan Lovera tenemos El retrato de Simón Bolívar, hecho en 1827. Tenemos también El tumulto del 19 de abril de 1810, realizado en 1835. Y tenemos como último La firma del Acta de Independencia de 1811, realizado en 1838. Cristóbal Rojas nació en Cuba, Estado Miranda, el 15 de enero de 1860 y murió en Caracas el 8 de noviembre de 1890. Fue el hijo del doctor Cristóbal Rojas Acosta, quien también fue pintor, y de Alejandra Polido. En 1882 realiza pinturas sobre las ruinas de Cuba, dejadas por el terremoto, y otros titulado Ruinas del convento de Nuestra Señora de las Mercedes. Entre sus obras destacadas se encuentra El Purgatorio, 1890, El plazo vencido, en 1887, y La muerte de Girardot en Bárbula, en 1883. Francisco Arturo Michelena Castillo, conocido simplemente como Arturo Michelena, fue un respetado pintor venezolano, quien desde niño manifestó excepcionales dones para el dibujo y la pintura. A los 14 años de edad se le encomendó realizar todas las ilustraciones de un libro sobre costumbres venezolanas. Entre sus obras destacadas tenemos Miranda en la Carracas, la Venezuela del siglo XIX, en 1896, El Libertador en traje de campaña, en 1895, y Pentesilea, 1891. Ahora el realismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito fue la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio campo de representación entre 1840 y 1880. Algunas características del realismo son el ser humano como centro, la búsqueda de la objetividad y precisión técnica, la crudeza y la temática social, y el cuestionamiento del rol del artista. Algunos temas que se trataron en el realismo fueron la exposición de la realidad, personajes cercanos, situaciones creíbles, a veces de manera más cruda posible, crítica social y registro de las diferencias sociales existentes. Historia del realismo. El realismo surgió después de la Revolución de 1848, que fracasó y propició la instauración del Segundo Imperio francés. Las causas por las que se luchó en la Revolución Francesa quedaron sepultadas por intereses económicos y sociales. Se generó un gran descontento en la sociedad y, con esto, un despertar en los artistas que mostraron sensibilidad hacia los asuntos de carácter político y social. Autores internacionales del realismo. Viajamos para Rusia y conocemos a Ilya Repin, un artista ruso que nació en 1844 y muere en 1930. Fue uno de los más importantes artistas rusos del siglo XIX. Tuvo un estilo realista crítico muy ruso, que contó con el apoyo de las masas. Después de todo, una de las ideas de Repin y sus colegas del movimiento era la democratización del arte. Sus obras se enmarcan dentro del realismo, pero al estilo ruso. Algunas obras destacadas de Ilya Repin fueron Los sirgadores de Volga. Los sirgadores arrastran a la vez sus destinos, y La barcaza, 1873. Y otra obra a destacar es Duelo, exijo una satisfacción, 1896.
Ahora viajamos para Dinamarca y conocemos a Agna Archer, que nace en 1859 y muere en 1935. Fue una pintora danesa, figura clave en la modernización del arte nórdico. Se interesó por plasmar ante todo la luz y el color, por lo que se pudo considerar una pintora impresionista, aunque lógicamente el movimiento le quede lejos geográficamente y cronológicamente. Entre las obras creadas por Agna Archer del realismo tenemos Juzgando un día de trabajo, Retrato hecho a medias, 1883, y Dolor, simbolismo necesario, 1902. Gustave Courbet nace en Francia en 1819 y muere en 1877. Él se hartó de tanta afectación romántica y junto con otros jóvenes artistas ayudó a la creación de el realismo, que como su nombre lo indica, aboga por mostrar la realidad tal cual es, si es que esto es posible. Algunas obras a destacar de Gustave Courbet era El desesperado, un autorretrato de Courbet de 1845 y El entierro en Ornans, lo cotidiano se hace arte, en 1850. El realismo en Venezuela, como en otros países de América Latina, surge como una reacción ante el romanticismo y se desarrolla principalmente en la segunda mitad del siglo XIX. Este movimiento se caracteriza por su enfoque en la representación fiel de la realidad, buscando retratar la vida cotidiana, las costumbres y los problemas sociales de la época. Artistas venezolanos del realismo. Antonio Herrera Toro nace el 12 de diciembre de 1820 en Caracas, Venezuela. Fue un destacado pintor y retratista, reconocido por su habilidad para capturar la esencia de sus modelos y plasmar las costumbres y la vida cotidiana de su época. Estudió en Europa, donde se empapó de las corrientes artísticas de su tiempo, especialmente del realismo. Obras destacadas de Antonio Herrera Toro fueron La muerte del libertador en 1883, su autorretrato de Antonio Herrera Toro de 1887 y Ricauter en San Mateo en 1889. César Rengifo fue una figura fundamental del arte venezolano. Su legado artístico se extiende más allá de poderosas pinturas al estilo del realismo social, abarcando también obras de teatro impactantes y escritos reveladores. Nacido en Caracas el 14 de mayo de 1915, el desarrollo artístico de Rengifo reflejó la evolución de la conciencia social en la Venezuela del siglo XX. Tres obras a destacar de César Rengifo fueron El autorretrato, 1968, Los apamates de mayo, 1973 y Erosión, 1975. Sin más que acotar, gracias por escucharme y ahora los dejo con el siguiente compañero.